Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, el programa que se ocupa de la producción y de todos los aspectos que tengan que ver con la economía nacional, basada en los rubros primarios, que en el Paraguay, todos sabemos, tienen importancia trascendental. Por eso nos gusta buscar ejemplos en donde determinadas naciones, determinados países han alcanzado nuevos estadios de desarrollo, pasando de la producción a la siguiente etapa. Uno de estos casos, uno de estos temas paradigmáticos es el de Costa Rica, con cuyo embajador estamos hoy aquí, es el señor Eric Román Sánchez, embajador de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, embajador. Gracias, Cristian. Un placer poder saludarlo a usted, a todas las personas que nos están viendo, y muy agradecido con la invitación para poder conversar de Costa Rica, que es la labor que tenemos los embajadores. Uno dice Costa Rica y cree que todo el mundo sabe dónde está, ¿verdad? Y como no es que seamos muy fuertes en geografía, nos gustaría que nos ubicara Costa Rica. ¿Dónde está? Población, superficie. Claro. Costa Rica es un pequeño país que está ubicado en Centroamérica. Los vecinos tenemos al norte de Nicaragua y al sur a Panamá. Costa Rica es un pequeño país de extensión, en términos de extensión territorial, estamos hablando de 51.000 kilómetros cuadrados. Eso te puede dar una referencia del tamaño si lo comparamos con Paraguay, que son más de 400.000 kilómetros cuadrados, y nuestra población anda cercana a los 5 millones de habitantes. Inicialmente, es decir, cuando Costa Rica comenzó con su periodo independiente, como todas las naciones latinoamericanas, ¿hacia dónde mostró su vocación de crecimiento? ¿En qué lo basó? Es muy interesante esa pregunta, porque cuando Costa Rica logra su independencia en 1821, es precisamente esos años donde empieza a posicionarse en el sector agrícola uno de los productos que van a ser emblemáticos para el país, y me estoy refiriendo al café. ¿Por qué es emblemático? Por varios motivos, pero a mí me gusta señalar algunos, como los siguientes. En primer lugar, porque fue un producto que se desarrolló en pequeña propiedad. Entonces, los beneficios económicos que generó la actividad agrícola del café, vinculados sobre todo al sector exportador, se distribuyeron de manera muy equitativa dentro de la sociedad. Y eso fue fundamental para sentar las bases de lo que fue el futuro del país, sobre todo en el tema de democracia económica, democracia social y democracia política. Por eso a mí me gusta subrayar el tema del café. Fue el primer producto de exportación del país. Eso significa que ese producto agrícola nos vinculó al mundo, antes estábamos aislados, y producto de ese beneficio económico, Costa Rica logra empezar a sentar las bases de la modernidad del país. Construimos un teatro nacional bellísimo que hace que San José sea el epicentro cultural de Centroamérica. Logramos empezar las primeras edificaciones y las primeras infraestructuras. Hay un dato que señala que San José es la tercera ciudad en tener alumbrado eléctrico. Yo no sé si fue exactamente la tercera ciudad, pero sí fue una de las primeras ciudades del mundo, tal vez en las primeras 15 ciudades del mundo que contaron con alumbrado eléctrico. Y eso fue producto precisamente de la modernidad que abrió las puertas el café y la comercialización del café en el mercado internacional. ¿Sigue siendo el café el principal rubro de Costa Rica o ya no? No es el principal rubro. Es muy interesante y seguimos exportando café, pero el café sobre todo es un café de altísima calidad y muy bien cotizado en mercados muy exigentes, pero no es el principal producto. Hace 30 años, y este dato es muy importante y muy ilustrativo, de acuerdo a la introducción que usted planteó, Cristian, en el inicio del programa, hace 30 años la oferta exportable de Costa Rica, el 60% de la oferta exportable eran 6 productos, y eran 6 productos primarios.
sin ningún tipo de valor agregado. Ahí estaba el café, el banano, la caña de azúcar, la carne y otros más. Y se exportaban esos 6 productos a más o menos 7 u 8 mercados. 30 años después, ya no exportamos básicamente 6 productos. Estamos exportando más de 4.500 productos. Este año creo que vamos a llegar a 4.600 productos. Y no exportamos básicamente a 6 mercados, sino que estamos llegando a más de 156 mercados alrededor del mundo. Casi todos los países del mundo. Sí, entonces el énfasis no solo es en este salto cuantitativo, sino también, y ahí le contesto a la pregunta, es cualitativo. El principal producto de exportación de Costa Rica en el año 2015 fueron los dispositivos médicos, sobre todo los dispositivos médicos que se utilizan para intervenciones quirúrgicas de alta precisión, cirugías cardíacas, etc. Entonces, sí tenemos un importante componente de productos frescos, productos agrícolas dentro de nuestra oferta, pero la oferta principal está en el sector industrial. Más del 75% de nuestra oferta de bienes y servicios están en el sector industrial y el 25% restante está en el sector agrícola y en el de pesca. Que se invirtió totalmente la relación entre productos de alto valor agregado y los de valor agregado mínimo, que serían los productos primarios, ¿no? Claro, claro. Y no estoy tomando en cuenta los servicios, estamos hablando de bienes, ¿verdad? Cuando le estoy dando estos datos son bienes. Los servicios también están creciendo de una manera muy importante y el país se ha fijado últimamente una meta de aquí al 2021 de tratar de igualar la venta de bienes con la venta de servicios, que están creciendo de una manera muy importante. ¿Qué valor o qué efecto produjo la reforma, no sé si llamarlo reforma educativa o decisiones que tomó Costa Rica en cuanto a la educación obligatoria y pagada por el Estado? Eso es fundamental. O sea, el éxito, porque yo considero que esos datos que yo le he mencionado y algunos otros que vamos a ir conversando a lo largo de esta conversación, valga la redundancia, demuestran que en realidad Costa Rica ha tenido una labor muy exitosa en el tema tanto de la exportación, de la vinculación con el sector externo, como en la política de atracción de inversiones productivas de alta tecnología al país. Y un elemento esencial es, sin duda alguna, las capacidades que tienen los ciudadanos costarricenses. Y esas capacidades se logran en gran medida por el sistema educativo. Nosotros tenemos como país todavía enormes desafíos y todavía tenemos muchas cosas que mejorar, pero indudablemente que un país tan pequeño como Costa Rica en el año 1861 haya tomado una decisión que a mí me parece trascendental, que es elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación primaria costeada por el Estado para ambos sexos. Oiga lo importante, 1861. Sí. Habría que hoy nos parece natural, pero en esa época claro, no era tanto. No era tanto, pero a mí me parece que esas decisiones empiezan a sentar las bases de lo que después vamos a poder cosechar como país. Es tener una población muy educada, con altas competencias para la creatividad y la innovación. Y esos son temas fundamentales cuando estamos hablando de que el país se vincule con éxito al mercado internacional, ya sea por su oferta exportable o que sea un imán de atracción de inversiones de alta tecnología. Hay un tema que me gustaría abordarlo después de la pausa, que tiene que ver con los servicios de que usted hablaba, y también el carácter de economía verde, país verde, todo lo que tenga que ver con medio ambiente, tema en el cual, y en otros que después vamos a ver también, Costa Rica es líder en América Latina. Después de esta pausa vamos a abordar esos temas con el embajador Eric Román Sánchez, que ha tenido la deferencia de venir a este programa y contarnos el ejemplo de Costa Rica. Escúchenlo porque vale la pena. Sigan escuchando. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural.
Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía de este programa. Hoy estamos con el señor embajador de Costa Rica, Eric Román Sánchez, que ha tenido la gentileza de venir a este programa, mucho le agradecemos, hablándonos de Costa Rica, su país, que tiene una cantidad de indicadores que si tenemos tiempo le voy a pedir que usted hable sobre cada uno de ellos, aunque sea brevemente, porque pintan de cuerpo entero un país que ha sabido ir detrás de objetivos. Evidentemente no son producto de la casualidad, sino de la inversión y de políticas de Estado, evidentemente, que han perdurado en el tiempo. Costa Rica es uno de los, a pesar de su pequeño tamaño relativo, es un país con una enorme disponibilidad de bosques y de ambientes naturales sustentables y sobre todo respetados. No se toca nada allí. ¿Cómo es? Bueno, desde la década de los años 70 del siglo pasado, Costa Rica inició una política muy progresista de protección del medio ambiente. Y eso ha ido rindiendo sus frutos. En el campo específico de la protección de zonas geográficas se inició todo el sistema de parques nacionales y actualmente el 25% del territorio está protegido de alguna manera. O es parque nacional, o es reserva forestal, o es reserva privada, etc. Hay distintas figuras, pero es un 25% de la extensión territorial nuestra. Ahí tal vez me gustaría hacer un paréntesis, porque si bien es cierto, Costa Rica en dimensiones territoriales es muy pequeña, es 51.000 kilómetros, como le dije. Si nosotros agregamos lo que es el dominio de mares territoriales, la extensión nuestra supera los 500.000 kilómetros cuadrados. Entonces es muy interesante. No es poca cosa, porque los mares hoy día son claro, la reserva de alimentos de la humanidad. Es muy interesante y lo traigo a colación porque muchas de las zonas protegidas dentro de ese 25% se incluyen áreas marinas y islas como la isla del Coco. Costa Rica tiene salida al Caribe y al Pacífico, ¿verdad? Al Pacífico. En el Pacífico tenemos más de 1.000 kilómetros de costa en el Pacífico, y en el Atlántico tenemos más de 200 kilómetros. Estaba viendo fotografías de las playas, que son cosas de películas, parecen mandadas a hacer especialmente. Pues resulta que esa inversión que se hizo en los años 70 de proteger, que fue una visión muy progresista, ¿verdad? Muy de adelantada. Costa Rica se ha caracterizado por tener algunas medidas como muy adelantadas a su tiempo, como esa que hablamos antes de la pausa, la de la educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado para los dos sexos, en el año 1861. En el año 1949 decide abolir sus fuerzas armadas. Costa Rica no tiene ejército, y esa decisión también tiene una importante repercusión en los temas de desarrollo humano, sobre todo porque el dinero que antes se utilizaba para la defensa y para el ejército se redirecciona para los temas sociales como educación, salud, etcétera. Lo de los parques nacionales, que es en la década de los 70, que es muy de adelantada. Hay otra política que a mí me gusta señalar, que es que en el año 1987 Costa Rica inicia un programa de introducción de tecnologías en la educación, cuando casi nadie utilizaba computadoras. 1987, cuando no existía internet, o sea, bueno, existía, pero no estaba masificado. Cuando nadie tenía correos electrónicos, hubo un grupo en Costa Rica que vio el potencial que tenían las tecnologías para la empleabilidad en la era que se venía, que era la era digital, y decidieron en 1987 inaugurar un programa de introducción de tecnologías en la educación primaria. Y hoy casi el 100% de todas las escuelas públicas primarias tienen un programa de introducción de tecnología, de alfabetización. Y eso es muy importante porque en Costa Rica en este momento hay más de 250 empresas transnacionales de altísima tecnología instaladas, donde encuentran capital humano preparado para las demandas de ellos. Porque estas empresas, el 95% de sus empleados son costarricenses, incluyendo desde gerentes hasta los operarios. A mí me da mucha vergüenza tener que decir que cuando ustedes estaban entrando en esa etapa de 1980 y 7, empiezan el programa de enseñanza de la tecnología digital. Nosotros estábamos peleando acá en las escuelas si se les dejaba usar la calculadora digital a los chicos, porque eso les arruina la mente, no les permite hacer los cálculos. Y hasta ahora no se ha cerrado la discusión de si el celular en el aula es bueno o es malo.
Imagínense, y ustedes ya para entonces estaban incorporándolo como una materia. Sí, es muy interesante porque además el programa de introducción de tecnologías a la educación primaria en Costa Rica tiene una característica única en el mundo, además de que fue de los primeros, estamos hablando de 1987, por eso me gusta remarcar el año para contextualizarlo. Además de ser uno de los primeros, nosotros como país no nos casamos con ningún modelo ni lo homogenizamos en todo el territorio, sino que vamos viendo de acuerdo a las necesidades regionales y de acuerdo a las necesidades de la zona, qué modelo funciona. Entonces, en algunas zonas nos ha funcionado muy bien el laboratorio, es decir, los estudiantes salen de su aula y se van al laboratorio con un docente especializado en temas de tecnología y empiezan a aprender a lo que es programación y empiezan a generar todas las competencias que después les ayudan a la empleabilidad en la era digital. Pero en otros lugares no ha funcionado el laboratorio, entonces lo que funciona es el carrito móvil, entonces entra un carrito móvil y es el mismo docente el que está preparado para acompañar la enseñanza de las materias con la introducción de las tecnologías. En otros ha funcionado la entrega de una tablet por estudiante, entonces es un modelo muy probado y muy exitoso y muy adaptado a las necesidades del país. Es muy interesante este modelo. País que invierte en educación, pero en educación con criterio y con visión de futuro. Esa es Costa Rica. Que después de la pausa, el señor embajador le voy a hacer una serie de preguntas sobre la cantidad de indicadores internacionales en los cuales Costa Rica califica primero o entre los primeros. Esté atento, no se vaya de este programa, lo vamos a abordar después de la pausa. Ya volvemos. Retornamos en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía, aceptar el pedido del capítulo anterior en el que le pedía que no se vayan, porque hay cosas que, otras de las cosas que nos ha estado contando el embajador, el señor Eric Román Sánchez, de Costa Rica, sobre distintas características de por qué Costa Rica está en el lugar en que está en este momento en cuanto a desarrollo y en todos los índices. Desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo político. En temas de áreas silvestres protegidas, iba a profundizar el tema porque creo que quedó pendiente. ¿A qué dio lugar el hecho de mantener tantos recursos naturales intocados? Claro, cuando en la década de los 70 del siglo pasado se toma esa decisión que es muy adelantada a la época, ¿verdad?, de proteger un 25% de su territorio, había gente que llegaba a decir, bueno, ¿y eso qué beneficio trae, verdad? Porque en ese momento el tema medioambiental no estaba posicionado dentro de la cultura de la gente. Pues resulta que después de que se pacifica Centroamérica, que fue también gracias a un impulso muy importante que dio Costa Rica, el entonces presidente Oscar Arias, que es Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento del esfuerzo que hizo por la pacificación de Centroamérica, Costa Rica se vuelve un destino turístico muy atractivo. Y nosotros pasamos en los años 80 de tener 30, 40 mil turistas al año a tener hoy más de 2 millones de turistas. 40 mil turistas al año era lo que entraba en un estadio de fútbol. Hoy estamos con más de 2 millones de turistas. ¿Y qué llegan a ver precisamente los turistas a Costa Rica? Llegan a ver toda la riqueza de la biodiversidad que está en el país y que el país ha hecho un esfuerzo por preservarla. Vuelvo a un dato que es muy significativo. La extensión territorial de Costa Rica, 51.000 kilómetros cuadrados. Eso significa, en la extensión de todo el planeta, en la extensión territorial de todo el planeta, significa solo el 0,03%. O sea, prácticamente nada, 0,03%. Pero en ese 0,03% se concentra el 5% de la riqueza de la biodiversidad del planeta. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos una ubicación geográfica privilegiada, somos el centro del continente, no el centro del mundo, ¿verdad?, que es Ecuador, el centro del continente, tenemos 2 océanos y porque además tenemos cotas que van desde 0 hasta 3.800 metros de altura. Entonces, cada vez que vas subiendo, se va generando un microclima. Claro. Y un microclima tiene unas condiciones de flora y de fauna específicas. Y para vincularlo con el tema agrícola, eso es una enorme riqueza que nos permite a nosotros tener una oferta de productos frescos
muy importante que exportamos a todos estos países que le he mencionado, 156 Aparte del café, países. del banano, del azúcar, ¿qué otras cosas así, 3 o 4 rubros emblemáticos que exporta Costa Rica? Perdón. Nosotros exportamos en la parte agrícola piña. La piña es uno de los principales exportadores de piña del mundo, y además es muy importante porque la piña tiene 2 características que me gustaría aquí subrayar. La primera es que es un producto de innovación costarricense, la variedad de piña que hay, que es la piña dorada. Es una piña hermosísima, grande, amarilla por fuera, y cuando la pelas es absolutamente amarilla por dentro y es dulce, dulce, dulce. Es en realidad una joya. Esa es la primera característica. Y la segunda, que es uno de los cultivos orgánicos que nosotros ofrecemos, porque la piña es uno de los cultivos que más daño ecológico genera. Y Costa Rica ha logrado no solo introducir una variedad muy exitosa como es la piña dorada, sino también crear un mecanismo de producción sostenible con el medio ambiente que es ejemplo del mundo. Entonces, la piña ahí la encontrás, pero encontrás una enorme cantidad de productos agrícolas también. En el campo de la pesca también son diferentes tipos de pescados, de filetes, carne. Nosotros exportamos también carne, y en el campo... Sí, se autoabastecen de carne bovina y encima exportan. Y encima exportamos, sí, carne. Y en el tema industrial, que es la parte más importante, son los dispositivos médicos, toda la parte electrónica y toda la parte de metalmecánica. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, que es la parte más importante, le dije que es el 75% de los bienes que exportamos en la parte industrial. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, más de 100 empresas que fabrican partes para la industria automovilística del mundo. Tenemos más de 80 empresas que fabrican partes para la industria aeroespacial del mundo. En Costa Rica está instalado el laboratorio Ad Astra, que lo instaló el costarricense Franklin Chan Díaz, que fue el primer astronauta latinoamericano. Sí, es cierto. Y ahora están con proyectos de investigación muy avanzados de la mano de la NASA, está en Costa Rica. Intel, que es... que fabrica los Pentium. Sí, Intel estuvo instalado durante 20 años en Costa Rica, tal vez un poquito menos, ensamblando los microprocesadores, pero por razones operativas hace 3 años ellos decidieron mover su planta de ensamblaje, que la tenían en Costa Rica, la decidieron mover al Asia, porque era económicamente más importante, pero no deciden cerrar. Claro. Ahí lo importante es que eso quiere decir algo también. Quiere decir que la calidad y el valor de la mano de obra costarricense subió. Claro, porque ellos deciden, ellos dicen, mire, la mano de obra de Costa Rica es tan buena, o sea, la capacidad creativa y de innovación del costarricense es tan buena que yo no voy a cerrar la planta, más bien voy a crear el laboratorio de innovación y de pruebas más grande que tiene Intel en el mundo. Entonces, ahora tenemos 1.500 costarricenses que están probando y están innovando los productos de Intel en Costa Rica. Embajador, necesitamos muchos programas más para hablar de esto, así que yo lo tengo ya anotado, Martita ya lo tiene también en su apunte, porque hay muchas cosas que le quería preguntar que no están, no hay posibilidades ya por el tiempo. Ahora le agradezco su presencia. No, un placer, y estoy a sus órdenes cuando usted me indique para conversar sobre Costa Rica y los temas que a usted le interese. Eric Román Sánchez, embajador de Costa Rica aquí en el programa. Nosotros ponemos punto final, lo invitamos a la próxima sesión aquí, en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD.
Fue una realización de Alicante.